El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y él luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor les respondió: Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el credo, todos los domingos los católicos rezamos uno de los artículos que trae el credo, que nos llenan de tanta esperanza, que nos dan tanta alegría, que a la vez nos hacen rebosar de muchísima paz. Creo que desde allí Él ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Y por qué nos llena de tanta alegría esta verdad que profesamos con tanta certeza en nuestro corazón? Porque todo juicio le pertenece solamente a Dios y nada más que a Dios y únicamente a Dios.
que es el único que tiene la capacidad de ver nuestro interior, de ver lo que hay en nuestro corazón. Y por eso la manifestación de este juicio produce tanta alegría, tanta paz y tanta esperanza, porque solamente el Señor puede ver lo que hay en nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. A nosotros de nada nos sirve decirle a los hombres que nuestras intenciones son buenas, que todo lo hicimos con recta intención, que estamos haciendo las cosas bien. De nada nos sirve eso delante del Señor, porque al fin de cuentas Él es la verdad suprema. Además, el Catecismo nos dice una cosa bellísima. Cuando habla de Dios Padre en la realidad de la Trinidad, y dice que Dios es Padre como ningún otro Padre en la tierra. Es único, su paternidad es única. Además dice el Catecismo que Dios es autoridad trascendente. ¿Qué significa eso? Que Dios es autoridad como ninguna otra autoridad en la tierra. Y por eso hoy el salmista se llena de tanta alegría. Por eso decíamos ahorita, cantemos al Señor con alegría. Alégrense el mar y todo el mundo submarino, el orbe y todos los que la habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría, porque ya llega el Señor. Ya llega a regir la tierra. ¿Cómo será tan grande esta esperanza que aún está inscrita en la misma naturaleza? En la naturaleza animal, en la naturaleza vegetal. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos: sabemos que los sufrimientos que padecemos los cristianos en este mundo son nada en comparación a la gloria que está por manifestarse. Y por eso hasta la creación entera anda con esperanza y gime con dolores de parto, esperando que se manifieste este juicio, porque este juicio lo ve todo, y como a Dios no lo vamos a engañar. Es que nadie tendrá la capacidad de engañarlo. Nosotros a los hombres los podemos engañar, a los seres humanos les podemos mentir, nosotros a los seres humanos podemos disfrazarle la verdad que está oculta en nuestro corazón. Y a lo mejor la intención de nuestro corazón no es buscar al Señor, sino que nuestro corazón está deseando y anhelando otras cosas y busca otras cosas que no son el Señor. Y eso lo ve la justicia divina. Y ante eso será la manifestación de la justicia divina, verdaderamente de lo que está buscando nuestro corazón. Fíjense que hoy la parábola de los talentos en la sentencia para los 3 que recibieron talentos trae una cosa muy particular. Y siempre vamos a ver que se repite tanto en el que le dio 10 como en el que le dio 5. Le dijo: como has sido fiel en las cosas de poco valor. Los talentos y los dones que Dios nos ha entregado para el mundo son superficiales, no cuentan, no sirven, no tienen valor. Hoy se pregunta a un cristiano: ¿a mí de qué me sirve tener limpio el corazón, venir a buscar todos los días al Señor en la Eucaristía cuando el mundo no ve esto, ni valora esto, ni tiene ningún sentido para el mundo, ningún valor la Eucaristía? Tanto que hoy muchos predicadores católicos poco hablan de la Eucaristía, mismos sacerdotes, mismos obispos, como una fuente verdadera de salvación, una fuente de justicia, una fuente de paz y la fuente del amor. Santa Teresita del Niño Jesús precisamente descubrió su misión en la iglesia de ser el amor en la Eucaristía. Su vínculo con la Eucaristía fue supremo. Todas las dificultades, los sufrimientos y las crisis que ella vivió desde muy pequeñas fueron superadas de una manera extraordinaria y sobrenatural con la Eucaristía. Ella va a decir que de los tantos años de noche oscura que tuvo, de los tantos años de soledad del mundo y del amor del mundo, porque Dios
la cuidó precisamente de eso, de los amores mundanos y de las seguridades humanas. Dios nunca permitió que ninguna seguridad humana se pusiera ante ella como un Dios. Y eso para ella significó muchísimo dolor cuando quiso entablar amistad con muchas personas, con muchas niñas y muchos niños, pero ella va descubriendo a lo largo de la vida que Dios no le permitió estar cerca de estas personas porque la estaba cuidando. ¿Y quién era Teresita? Una mujer por allá aislada, una niña sola, caprichosa, berrinchosa para el mundo, que se la pasaba llorando, porque ella vivía unas experiencias interiores que los demás no comprendían y los demás la juzgaban mal hasta en su propio convento. ¿Y esta por qué se mantiene llorando? ¿Y esta por qué? De hecho, ella tiende a compararse con María Magdalena. Cada vez aparecía como más poca cosa para el mundo. ¿Quién era Teresita para sus monjitas? Una monjita ahí, mimada, sola, que no conoce verdaderamente de las cosas intelectuales de la teología, que no conoce la intelectualidad y los conceptos teológicos dogmáticos, que no tiene esa capacidad intelectual de los grandes filósofos, de los grandes oradores. No contaba mientras Dios la estaba mirando. Es que Dios mira desde el cielo y ve cada corazón. Y mientras muchos con sus comentarios y críticas la despreciaban por sus imperfecciones, porque las tenía, y nunca las quiso esconder. Si algo tuvo ella fue que fue una mujer muy auténtica, se mostró como era. Y muchos cristianos bautizados que la conocieron se escandalizaban más con sus imperfecciones que con los pecados mortales que estaba cometiendo la humanidad. Había incluso dentro del convento monjitas que se escandalizaban con sus imperfecciones más que las vidas dobles de sacerdotes, las vidas dobles de religiosos, las vidas dobles de religiosas. Porque tenían puro criterio mundano, no tenían el criterio del Señor. De hecho, es parecido hoy. Hoy dentro de la iglesia hay cristianos, y entre ellos laicos, que sufren mucho el desprecio de sus hermanos bautizados y cristianos y hasta la crítica, hasta la calumnia de sus propios hermanos, hasta la censura, porque se escandalizan de sus imperfecciones, pero los pecados mortales y los delitos que se cometen hoy dentro de la iglesia no los escandalizan. Es una cosa paradójica. Ustedes ven cristianos bautizados indignados, porque alguno tuvo una actitud elevada, o de carácter, o de soledad, ¿sí? De cualquier cosa de imperfección, que son imperfecciones normales. Eso los escandaliza, pero ven cometer a alguien, un bautizado, un hermano bautizado, y llámese incluso sacerdote, religioso o religiosa, un pecado mortal, y eso los vuelca en compasión. Pero no para ir a corregir a ese hermano y decirle que se puede condenar, para decirles que a ti Dios te ama tanto. Y se atreven, son tan atrevidos que se atreven a censurar y a condenar en su corazón las imperfecciones, pero nunca condenan los pecados y los delitos graves. Este es el fariseísmo que va apareciendo en el corazón, la hipocresía que Jesús estaba denunciando estos días cuando hablaba, decía, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hoy en la iglesia hay cristianos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que no los indignan los delitos y los pecados mortales. Al contrario, quien los denuncie, no hable de eso.
¿cómo estarán esas actitudes de esos corazones? Dios mira desde el cielo, Dios ve. Y saben que Dios sí se indigna por los pecados mortales. Saben que Dios sí se enoja por los pecados mortales. Y saben que Dios sí reprende al mundo por los pecados mortales. Imagínense, se atreven incluso, porque es un atrevimiento, a censurar la misma palabra de Dios, a contradecirla y a manipularla. La carta a los Hebreos es clara en el capítulo 12. Todo padre bueno que ama a su hijo lo corrige. Por eso la teología de la justicia despierta tanta esperanza en nosotros, porque al fin de cuentas, pues los cristianos no tenemos que sujetarnos al criterio de la justicia humana. David, cuando cometió ese pecado del censo, y Dios le desenmascara su pecado y su culpa, y él lo reconoce y sabe que le toca reparar, le dice al Señor: dame la sentencia de reparación tú, yo no la quiero de los hombres. Yo prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Por eso, quien reconoce su pecado y su culpa y está buscando en Dios la misericordia, la sanación y la curación, quien la está buscando en Dios, dichoso, bienaventurado. Quien la está buscando en los hombres, va muy mal y va a terminar muy mal. El pecador arrepentido sale como el hijo pródigo, no a buscar a los tribunales de los judíos, a los tribunales religiosos, no a buscar la sentencia sobre la vida futura o la eternidad en un sacerdote o en un obispo, por muy amigo que sea suyo, o por muchos cargos altos que tenga, o por muchos papeles importantes que tenga en la iglesia. Ya gracias a Dios el Papa Francisco fue muy claro con eso, porque a nosotros no nos justifica ningún ser humano. Gracias a Dios no tenemos que buscar la justificación en el consenso de la mayoría, en los que tienen más poder humano, porque no es divino hoy dentro de la iglesia. Gracias a Dios no tenemos que ir a buscar la justificación en aquellos que se creen santos y aquellos que ya tienen el síndrome de ser jueces, que lo censuran, lo condenan todo. Y estos son los que saben quién está mal y quién no, con nombre propio. Porque una cosa es juzgar las acciones, otra cosa es a las personas con nombre propio y condenarlas en el corazón. Pero hay cristianos que se atreven a esto, en su corazón tienen nombres particulares a los que continuamente les están lanzando condenas y censuras. Y luego, sin darse cuenta, sus comportamientos los dejan ver. Cuidado. Hay que censurar los hechos malos, hay que censurarlos, rechazarlos y hay que denunciarlos y condenarlos también. Todo hecho malo hay que sacarlo a la luz. Pero al fin de cuentas Dios se encargará al final de cada persona. Esto le corresponde a Él. Los hechos hay que censurarlos, porque la verdad no lo exige. Y todo esto aparecerá el día del juicio. Todo esto pondrá a la luz. Fíjense entonces que lo que Dios nos entrega es muy insignificante para los criterios del mundo. Santa Teresita pensaba y decía: pero yo aquí encerrada en un claustro, donde nadie me ve, donde no está la toma, bueno, yo no sé si en ese tiempo, seguramente todavía no existía la televisión, sí, pero donde ella no era, como lo recordaba el Papa Francisco en algún momento, donde no era la portada de las revistas,
Fíjense que hoy hay cristianos así, quieren aparecer en primera portada, populares. En las redes sociales muchos cristianos andan así, católicos. Es una carrera desesperada a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más vistas, quién tiene más link. ¿Y hacia dónde está mirando el cielo? Todos los papas que hemos tenido nos han recordado que el cielo mira hacia donde hay un corazón limpio que esté buscando solamente a Dios. Por eso el Papa León XIV, en la misa de entronización en su homilía, nos recordaba que la Iglesia estaba llamada a ser un pequeño fermento, un pequeñito fermento en esta sociedad herida, en esta sociedad dividida, en esta sociedad enferma, un pequeño fermento. ¿Y cómo? Haciendo bien y con amor lo que nos corresponde a cada uno. Al papá lo que le corresponde en el hogar, ahí, en esos pequeños talentos que Dios le dio, que seguramente para la toma de las redes sociales hoy son insignificantes. Y tu papá no puedes desear que sea YouTube el que te esté mirando o que sean las masas. Hazlo bien con ese chiquitico que tienes o con esos chiquiticos. Y si no pudieron tener hijos, hazlo bien con ese hombre, con esa mujer que Dios te dio, viviendo en santidad, procurando que ella busque a Dios con todo su corazón, y tu esposa, procurando que tu esposo busque a Dios con todo su corazón. Esos son los talentos de los que Dios te va a pedir cuenta. Y si Dios ve eso en ti, te va a llamar y te va a decir: bien siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te voy a poner al frente de lo mucho. Tú, querida mamá y esposa, luchando para que tus hijos busquen a Dios con todo su corazón y con toda su alma, luchando para que el mundo no los impregne con sus criterios, a veces con la actitud dolorosa de tener que corregirlos, reprenderlos, impedirles muchas cosas porque tendrán que hacerlo así para poder formarlos. Pero no puedes dejar que el mundo los contamine con su opulencia, con sus criterios. Padre, es que nos da miedo porque entonces los niños se nos van a volver antisociales porque entonces no pueden juntarse con muchos. Una vez una niña me dejó impactado positivamente porque me hizo una pregunta, me dijo: padre, ¿uno cómo sabe para saber que alguien es un verdadero amigo? Yo no supe responderle, me tuve que venir a orar y el Señor me respondió porque se me vino de aquel texto de San Juan cuando dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. De resto no somos amigos del Señor. Si nosotros no le obedecemos a Jesús y no hacemos lo que Él hizo y lo que Él mandó, no somos amigos de Él. Con Jesús es así de sencillo. ¿Quién es mi padre y quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hagan la voluntad de mi Padre, punto. Si no cumplimos los mandamientos, no estamos vinculados a la familia de Dios, así de sencillo. ¿Quiénes son mis discípulos? Los que obedezcan mi palabra ya. Así de claro es Jesús. Y cuidado con contradecir al Señor, porque dice: no tentemos a Dios. Esos son sus criterios, dados por Él, por nadie más. Entonces yo luego volví a hablar con la niña y le dije: mira, ya tengo la respuesta, me la dio Jesús. Me dijo: sí. Y le dije: tú te vas a dar cuenta que alguien es verdadero amigo o amiga tuya porque es fiel al Señor. Y me dijo: no, padre, entonces yo no puedo tener amigos ni amigas. Le dije: ¿por qué? Pues porque los que yo conozco dicen mentiras, son deshonestos, son desobedientes, son rebeldes. Bueno, ahí está. Entonces me voy a quedar sola. No, tú no te vas a quedar sola. Te vas a quedar con los mejores amigos, tu papá, tu mamá, tus hermanitos. Eso es una sociedad, ¿ya? ¿Quién dijo que el principio de sociedad está en que uno esté con
100, 200, 300 o 1000. Eso es una mentira, eso es un club. El principio de sociedad, yo cuando estudié, por lo menos vi introducción a la psicología social, me enseñaron eso, ¿sí? Que el principio de sociedad se establecía con 2 personas. Y el principio de vida comunitaria se establece con 2. Jesús dice, donde hay 2 o más, ya. Ahí estoy yo. Eso es lo importante. ¿Qué es lo importante? Papá y mamá, que ustedes tengan el vínculo matrimonial y ya. Por eso San Juan Pablo II llamó a la iglesia, a la familia, iglesia doméstica. Hoy hay católicos que venden una idea, eso es pura ideología socialista, pura ideología, que tenemos que estar en comunidad. Entonces estar en comunidad tiene que ser 20, 30, 40, 50. ¿Cómo será que yo, el padre Omar Aristizábal, si me llegan a meter un día a la cárcel o a dejar solo por allá en una montaña o en una cosa, establezco principio de sociedad con mi gran amigo que es Jesús y con la Trinidad, sí, porque también son personas, y ya? La vida cristiana es fabulosa porque nos libera de todos esos criterios mundanos. ¿Por qué en la iglesia un ermitaño que vive solo está viviendo los principios sociales? Es porque tiene diálogo con la Trinidad, tiene diálogo constante con todos los santos, y así entra inmediatamente en comunión con toda la iglesia. La constitución social de la iglesia es espiritual. Eso nos lo enseña la Lumen Gentium. ¿Y por qué la Lumen Gentium recoge todos los principios de la tradición? No nos dejemos contagiar de tantos que hay dentro de la iglesia que están tan contaminados y tan viciados con sus criterios ideológicos y que terminan haciéndonos daño. Yo puedo venir a celebrar la Eucaristía solo y ahí puedo estar tranquilo y feliz porque estoy estableciendo principio de sociedad y de comunidad con toda la iglesia. Así no vengan fieles. Por eso a uno no lo debe preocupar eso, si viene mucha o poquita gente a la misa, eso es lo de menos. Lo importante es que el Señor se haga presente y ya, y que toda la iglesia triunfante se haga presente y ya. Y eso nos lo garantiza la gracia, siempre nos lo garantiza. Por eso tenemos que dejar que el juicio del Señor que se está manifestando nos purifique. Podrán todos decir, Padre, yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, bendito sea Dios, gracias por decirlo, pero yo no tengo que estar de acuerdo contigo, ¿sí? Te escucho, te respeto, pero yo tengo que estar de acuerdo es con Jesús y su palabra y ya. Punto. Y eso ya nos da paz y nos da mucha libertad, ¿sí? Nosotros los religiosos, ¿cuáles son los talentos que nos has dado? Sencillo. Nuestra vida consagrada tiene consistencia y tiene su fundamento precisamente en que nos entregamos para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Punto. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo cada uno lo que le corresponde, entregado bien a su vida de oración. ¿Qué va a mirar el Señor cuando nos llame? ¿Cómo oramos? Porque eso es lo primero que nos llamaron, a estar con Él. ¿Cómo fue nuestra vida de relación con el Señor? Porque hay siervos perezosos, ¿sí? Que no aprovechan y quieren otras cosas. Y entonces como al otro le entregaron 10, 5, a mí me entregaron solamente 1, y con su actitud manifiestan que eso no sirve para nada. ¿Qué hacemos nosotros con ese talento precioso de los espacios de oración que Dios nos dio? Porque Él nos va a pedir cuentas de eso. ¿Los estamos aprovechando para unirnos al Señor o no? A un sacerdote, ¿cuál es el primer llamado de un sacerdote, de un obispo, de un diácono? Dice San Marcos, los llamó para que estuvieran con Él. ¿Cómo está tu relación íntima con el Señor? Esos son talentos que Él nos dio. No nos lo merecimos, nos los dieron. ¿Cómo los estamos aprovechando? Desde el primer momento del día. Fíjense que el Señor llamó a unos a la hora 11, la última hora, pero aprovecharon esa hora, la exprimieron.
Los religiosos y las religiosas contribuimos a la gloria del Señor primero con nuestro contacto personal con el Señor en la oración, la manera en que vivimos la Eucaristía, en que acogemos al Señor en la Eucaristía, en la liturgia. Y luego el contacto con las personas, sobre todo a través de nuestro testimonio, la alegría de pertenecerle al Señor. Es nuestro testimonio en la alegría de haberle entregado toda nuestra vida al Señor. Es nuestro testimonio en la alegría de encontrar en los mandamientos y en la fidelidad a la palabra del Señor toda nuestra plenitud. Esa es la evangelización de un religioso. Muestra con su vida cómo los mandamientos son el legado más grande y más pleno para una vida religiosa. Por eso un religioso se siente pleno cuando le es fiel al Señor, cumpliendo los mandamientos, cumpliendo sus votos, cumpliendo sus constituciones. Ya, a nosotros no nos piden más obras. A los sacerdotes, sobre todo, en el vínculo con la Eucaristía. Con los demás sacramentos, pero el más grande con la Eucaristía. ¿Saben qué va a aparecer el día del juicio? Dios, a los sacerdotes, nos va a hacer un juicio extraordinario y va a ser en torno a la Eucaristía, lo primerito. Para eso nos hizo sacerdotes, para entregarle al pueblo el pan fresco y limpio de la Eucaristía, limpiecito. Luego de la confesión, cómo ejercimos nuestra vida los sacerdotes en el sacramento de la confesión, con cuánto amor lo vivimos, con cuánta responsabilidad también, porque los talentos del Señor se pueden administrar de cualquier manera, ni tirar las perlas finas a los puercos. Son para administrar, no son para dominar, ni para manejarlos a nuestra manera. Es que esta persona que tiene buena platica o tiene buena fama, igual le voy a dar la absolución así no se la puede dar. De eso nos van a pedir cuentas. Porque no es en razón de la plata que tiene, de lo bonachón que sea conmigo, del adulador que sea conmigo como sacerdote, es en razón de su verdadero arrepentimiento, su verdadero propósito de enmienda. En fin, ¿qué nos van a preguntar a los sacerdotes? ¿Cómo predicamos la palabra de Dios? ¿Con cuánta fidelidad al Evangelio, a la Sagrada Escritura? ¿Con cuánta fidelidad a la tradición de la Iglesia? ¿Con cuánta fidelidad al magisterio auténtico de la Iglesia? Claro que Dios nos lo va a preguntar. Por eso el día de nuestra ordenación nos entregaron el libro de la palabra de Dios y nos lo dijeron. Es que no nos están engañando. Y nosotros dijimos delante de la gente que sí, lo recibimos, así como nos lo entregaron. Nos entregaron la patena y nos entregaron el cáliz porque dijimos que sí estábamos de acuerdo delante de la gente, que era ahí donde íbamos a santificar al pueblo y donde íbamos a beneficiar al pueblo. No de otra manera. A los sacerdotes no nos mandaron a ser especialistas en teología dogmática, ni espiritual, ni moral, ni social, nada de esas cosas. Eso lo estudiamos para que nos ayude a amar más la Eucaristía. Eso lo estudiamos para que nos ayude a amar más el sacramento de la penitencia y a poder administrarlo mejor. Pero no es en función de otra cosa. Eso lo estudiamos en función de poder celebrar mejor y entregar mejor los sacramentos de la Iglesia. No para aparecer con doctorados, licenciaturas y para que la gente se ufane de eso, como pasa hoy en la Iglesia. Hasta ustedes los laicos califican a los sacerdotes según el número de los fieles que le van a misa, según el número de fieles que le van a un grupo, según el número de parroquias que ha construido, según la gestión económica o social que haga, según los estudios superiores que tenga. ¡Wow! Y la gente le decía a uno, padre, ¿usted conoce a tal padre? Es que este estudió, tiene un doctorado.
Yo me quedo calladito y digo, por dentro, Dios Señor, ¿será este el criterio evangélico? Mire, este ha estado no sé con qué papa, con qué otro, este estudió no sé con quiénes. ¡Wow! Es fascinante eso. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas tú se las has revelado a gente sencilla, no a gente así. Dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, la historia nos enseña lo que está pasando con tantas comunidades religiosas. El Papa Francisco tiene un libro que se llama La fuerza de la vocación y dice que a él no le daban buena seña esas comunidades que crecieron in vitro, de manera artificial, que en pocos años ya estaban crecidas. Y eso tiene su razón de ser, porque dice la palabra de Dios que el reino de los cielos crece como una semillita de mostaza. Hoy la historia nos está dando, porque están saliendo a la luz una cantidad de cosas graves, de superiores, de fundadoras, de fundadores, gravísimas, de comunidades religiosas que crecieron y se expandieron así, pero no fue como el reino de los cielos, como una semillita de mostaza. ¿Ustedes saben cuánto se demora una semilla de mostaza para convertirse en un árbol frondoso? Años. Años. Y nos vamos a dar cuenta, la historia nos va a ayudar a identificar eso. Por eso Benedicto XVI en su testamento decía, no tengan miedo a todas estas presunciones y prepotencias que hoy se están mostrando dentro y fuera de la iglesia, porque todas fracasarán. Cuando Gorbachov, presidente de la Unión Soviética, imagínense, él era presidente de la Unión Soviética, entre ellos estaba Rusia. Rusia entró a Polonia y sometió a los polacos. Y a Juan Pablo II le tocó vivir esa opresión escondido, sufriendo maltrato, humillación de toda esa opresión ideológica. Después lo nombran papa y él no sabía que Gorbachov, el mismo que lo persiguió, pues sin saber Gorbachov, persiguió a los polacos. Gorbachov se leía las cartas encíclicas de San Juan Pablo II y los documentos magisteriales de él. ¿Y saben qué hizo? Se convirtió. Y después dicen que casi todos los días iba a la misa privada con Juan Pablo II. Cayó la Unión Soviética. ¿Y saben a través de qué? De la capacidad de perdón que Gorbachov encontró en este hombre. ¿Qué había en San Juan Pablo II? Encontró refugio solamente en el Señor. Y al encontrar refugio en el Señor, Dios le dio la autoridad y la capacidad, incluso una capacidad tan grande, de acoger a sus enemigos y perdonarlos. La gente cree hoy que Petro va a cambiar haciendo lo que él hace, mal por mal. Y la gente todavía cree que políticamente en Colombia este país va a cambiar yéndose al otro extremo, que es el capitalismo. ¿Cómo condenó Juan Pablo II el capitalismo? Y Colombia siempre se ha movido entre esos dos extremos. ¿Cuándo vamos a salir de esos dos extremos? Cuando pongamos la mirada en el único rey y gobernador que es Cristo. Cuando verdaderamente tengamos nuestra esperanza puesta en el Señor. Cuando verdaderamente el corazón de Jesús sea la salida para los colombianos. Cuando los colombianos tomemos la decisión de convertirnos al Señor de todo corazón y obedecer sus mandatos, vamos a salir de esos extremos. Derecha, izquierda, así siempre hemos estado. Y todos los extremismos generan conflicto, guerra, odio, peleas. Colombia necesita volver al corazón de Jesús, obedecer los mandamientos del Señor, volver a adorar a Jesús en la Eucaristía. ¿Saben por qué hoy el aborto está como está en Colombia? Porque ya muchos sacerdotes no adoramos de corazón, en espíritu y en verdad al Señor. Porque hay obispos que no adoran en espíritu y en verdad al Señor. Porque hay religiosos y religiosas en Colombia que no adoramos
al Señor en espíritu y en verdad. Porque tenemos un maquillaje de vida religiosa, de vida espiritual, solo un maquillaje, nada real. Porque hemos caído en muchas hipocresías con el Señor. Lo del mal menor en Colombia lo dejó ver. Dios lo sacó a la luz. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Y eso sí nos debe indignar. Que mismos sacerdotes con ese criterio del mal menor, obispos, religiosos, y lo digo porque me consta. No crean que es una imaginación, es real. Es real. A mí me parecía, yo me angustiaba y decía, ¿cómo es posible? Yo jamás pensé que estas personas fueran así, partidarios. Imagínense, uno defendiéndose de mismos hermanos católicos, porque ellos decían que el mal menor sí se podía, y uno les decía, no, es que el Señor nos llamó a hacer el bien. Tener que defenderse uno en la iglesia, eso a mí nunca me había tocado, nunca. Yo me espanté, la verdad me espanté. O sea, ni siquiera, yo tengo personas conocidas que son protestantes, ateos, pero de mismos católicos, y uno les daba los fundamentos. ¿Saben qué era lo más grave? Que les daba unos fundamentos y todavía seguían dudando. Ahora, ¿qué les dirá el Señor? ¿Qué les dirá el Señor? ¿Cómo tendrán su corazón? En fin, la justicia de Dios nos llena de mucho ánimo y esperanza porque el Señor es justo en sus juicios. Y a todos los que se están esforzando por la verdad, por el bien, por el amor, y si todos nos esforzamos, ténganlo por seguro que el día del juicio nos vamos a encontrar con el Señor que nos dirá, siervo bueno y fiel. Y debemos aspirar a eso. Eso no es presunción. Es una invitación que el Señor nos está haciendo. Aspirar a que el Señor nos diga el día del juicio, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, entra al banquete de tu Señor. Aspiremos a eso. No tengamos miedo. Así la mayoría piense lo contrario. Así dentro de nuestros mismos círculos piensen lo contrario. Y así nos ataquen mejor. Pero debemos ser fieles al Señor, amarlo con todo nuestro corazón, luchar por el triunfo de Cristo, por la victoria de Cristo, por el reinado de Cristo en todos los corazones, primero en el nuestro y después en todos los corazones. Esa es nuestra tarea. Para eso nos dieron los talentos, para que Él reine y solamente reine el Señor y no reine nadie más. Y termino con esto que le decía el Papa León XIV, algunos políticos que fueron a la Santa Sede. Les dijo el Papa, el obispo que viene con ustedes me pidió que les diera algunos consejos y les voy a dar el primero y el único. Y les dijo, únanse a Jesús. Vivan de Jesús y den testimonio de Jesús. Qué estupendo programa para un político. Y no separen la vida política en ustedes de la vida cristiana. Ustedes son cristianos donde quiera que estén. Así les toque decir no a muchas cosas. Juan Pablo II ya lo había dicho en la Evangelium Vitae. ¿Cuántos políticos tienen que decir no? Y saben que están arriesgando su futuro económico, están arriesgando su futuro incluso cultural, educativo, político. Lastimosamente todavía en Colombia tenemos políticos muy amañados con el mundo, que se hacen presentar como católicos, pero no lo son. Saben filtretear entre uno y otros movimientos para ganar lo que quieren, pero no para que reine el Señor, porque le tienen miedo. Son estos siervos perezosos, ¿sí?, que creen que el Señor no es capaz de triunfar. Aferrémonos al juicio del Señor, vivamos para el juicio del Señor, no le tengamos miedo al juicio del Señor, anhelémoslo, pidámosle, digámosle que venga rápido. Es que en la Eucaristía le decimos, ven Señor, ven, ojalá nos muriéramos hoy,
para estar delante de ti, Señor. Ese es el anhelo cristiano, para estar delante del Señor y no tener miedo de que vea nuestra conciencia, de que vea nuestro interior, de que vea lo que nuestro corazón ha deseado, si lo estamos deseando a Él. Y si solamente deseamos su voluntad. Y si solamente deseamos su reino. Porque si deseamos otras cosas, eso va a aparecer ahí. Y convirtámonos si eso no es, de una vez. Porque Dios nos está dando una maravillosa oportunidad, la más grande de todas, poder entrar en su reino eterno.